como es una imagen lineal, el fondo tiene cuadritos, eso quiere decir que la imagen es transparente. ¿Sí? Para poder trabajar y que no nos confundamos con los cuadritos, lo primero que hacemos, entendemos que en el Photoshop siempre, eso tengan en claro, siempre trabajamos por capas y por selección. ¿Qué quiere decir por capas o por selección? En el lado derecho tenemos la cantidad de capas que hagan falta para poder editar, y selección es que donde esté seleccionado solo se edita esa parte. Ya vamos a hacer lo que sigue. Entonces ahora tengo solo una capa, la capa del dibujo. Ahora, para crear una capa y ponerle el fondo, lo que voy a hacer es darle clic en el más, y a ese le voy a cambiar de posición y le voy a pintar de blanco para ver el fondo. Sí, dice pequeños cuadraditos. Después, si necesito eliminarlo para ponerle en el fondo celeste del agua que quiero, le apago a la capa, no pasa nada. ¿Sí? Capas, selección. Cuando digo selección, quiere decir que si yo selecciono, por ejemplo, solo esta área y estoy en esa capa y le pinto de verde, solo se pinta esa área, ¿no es cierto? Selección, capa. Y no se pinta la parte de las líneas, porque si estuviera al revés, si estuviera en la capa equivocada y pinto, se tapa, ¿no es cierto? Capa, selección. Ahora, ¿cómo editamos? Cuando trabajamos en la edición, en postproducción, hay tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Tres, que son súper puntuales. Fuente de luz, quiere decir, tengo que entender dónde está el sol, o dónde está el foco, o dependiendo de la escala del gráfico con el que estoy trabajando, porque todas las imágenes, todos los elementos tienen que proyectar la misma sombra. ¿Sí? Fuente de luz, saber de dónde viene la luz para ver qué se ilumina y qué proyecta sombra. Porque a veces cuando hacen postproducción, el sol viene de acá y la sombra de la persona está proyectada hacia el frente. Y esas cosas no le ponen atención, y eso nos cuenta mucho de la arquitectura. Entonces, fuente de luz, tonalidad de la imagen. En muchas de sus imágenes, cuando decían, no sé qué está mal, es porque recortan el arbolito con el verde que le salga, el azul del azul que le salga, es porque no, están trabajando como collage. Y la idea en postproducción es que todo tenga la misma paleta cromática. Entonces, fuente de luz, tonalidad de la imagen. Si estoy trabajando en atardecer, todo debería verse naranja. ¿Sí? Y eso es tonalidad de la imagen. Si estoy trabajando en el Polo Norte, toda la imagen se hace celeste. Si estoy trabajando en la madrugada, toda la imagen es un azul profundo. Entonces tenemos que entender la tonalidad de la imagen. Y el tercer punto es la atención al detalle. Y ahí viene el concepto, para los que asistieron a mi presentación de I2, es la imperfección controlada. Hacer que todo se vea imperfecto para que se vea mejor. Cuando trabajamos la perfección en la parte digital, nos genera un problema porque todo se ve plástico. Parece juego de los Sims o juego de algún proyecto de Minecraft o lo que sea, porque se ve plástico, se ve falso. Tenemos que tratar de que se vea imperfecto, tenemos que tratar de que todos los árboles sean irregulares, de que el piso tenga fracturas, de que la pared no esté perfecta. Sí, porque si no se ve plástico. Entonces, cuando trabajamos en postproducción tenemos que poner atención a esos detalles. Si estamos diseñando sobre todo para personas, entender que la persona se apropia del espacio. Por lo tanto, tiene que haber ropa colgada en la silla, tiene que haber ropa colgada en el pasamano, tiene que haber una bandera en algún sitio. Tenemos que entender quién es mi usuario. Estamos trabajando sobre todo en este taller dinámicas sociales. Tenemos que entender quiénes son nuestros usuarios. Entonces, si pongo una persona, esa persona tiene que estar leyendo. Si es que mi sociedad ideal está trabajando en la educación, o si mi sociedad ideal trabaja en la actividad física y estoy hablando de los deportistas, tiene que estar corriendo, tiene que estar en una bicicleta. No puedo poner una persona con terno y una maleta. ¿Sí? Entonces tenemos también esa atención al detalle. Esos tres son las bases para cualquier imagen de postproducción. Y le pedí esto para que vean que la postproducción no se hace solo en perspectivas. Se trabaja también en plantas, en cortes, en todas las imágenes se trabaja la postproducción. En el momento de las personas, tenemos que poner la silueta de la persona o la persona ya. Va a depender muchísimo del escala. Por ejemplo, si yo en el meso quiero mostrar cantidad de personas, pongo silueta, porque ¿para qué pongo la persona si no se ve? Pero si quiero hacer un zoom de una persona que está viendo hacia el horizonte y quiero que esa persona sea un niño específico, le pongo a la persona. ¿Sí? Depende de qué es lo que quiero contar.
depende de la escala en la que estoy trabajando. Entonces también va a depender muchísimo. Por ejemplo, estoy trabajando en un espacio espiritual y me ayudaría muchísimo, ya vamos a mostrar, verles un ejemplo, si la persona que está caminando ahí no está con ropa de playa, está con una ropa de espacio que va a meditar, o está con una... hay un ejemplo súper interesante donde se entiende que el espacio es un santuario solo porque la persona está vestida de rojo como el Papa. Y solo por eso se entiende, por nada más. Entonces la ambientación también me ayuda a contar la historia. Entonces es súper importante, pero va a depender de la escala y del detalle de qué quiero contar en esa imagen. ¿Sí? Si la imagen me está contando un momento específico, es mejor para la persona. Si me está contando flujos, es mejor la silueta. ¿Sí? Va a depender siempre de qué es lo que quiero contar. Entonces, primero, para saber la fuente de luz, tengo que entender mi proyecto. ¿Este proyecto dónde está el norte? En la parte de arriba. Está en la parte de arriba. Ok. Eso tiene que definir, por eso es importante también el dibujo arquitectónico. Las plantas siempre van con norte. ¿Ya? Para entender dónde está el norte. Sobre todo nosotros, que es súper fácil, este con sol en la mañana o este con sol en la tarde. Depende de la parte del mundo, eso cambia, ¿no es cierto? Va un poco más hacia el norte, va un poco más hacia el sur, pero aquí es este-oeste. ¿Sí? Y como estamos en Santa Elena, es igual que en Quito, este-oeste. El sol viene de aquí en la mañana, el sol viene de acá en la tarde. ¿Sí? Eso quiere decir que ya sé hacia dónde tengo que proyectar las sombras cuando tenga que hacer una sombra. ¿Sí? Ahora, esto, alguien que no sea Luis, ¿cómo lo entiende? Veamos el dibujo. ¿Qué hay ahí? ¿Esos árboles dónde están? Debajo, ¿En dónde? En la acera. ¿Viste que tenían lo mismo que yo? Esto parece una vereda y esto parece calle de carros, ¿no es cierto? Pero me dice, esto es peatonal y esto es verde. Entonces, no se entiende. Y además está tan perfecto que los árboles están puestos exactamente en el mismo sitio. ¿Cómo se ven afuera, en la vereda? Si queremos un espacio verde, que además es utópico, estamos creando el tercer paisaje, estamos devolviendo el espacio natural a un espacio que ya no existe, se quedó inundado, tenemos que trabajar la parte verde, es la atención al detalle. Trabajemos con la idea del bosque, o sea, con algo súper denso, donde si cargo esto, cada uno de los arbolitos, el archivo se vuelve inmanejable, ¿no es cierto? Entonces tengo que aprender a hacerlo de manera rápida e inteligente, ¿sí? Y que no me pese tanto. Entonces, aquí viene la parte de atención al detalle, luego vamos a trabajar. Son las tres, no necesariamente en ese orden. Sí, puedo trabajar primero la atención al detalle, luego trabajo la tonalidad y luego la sombra. O primero trabajo la sombra, y así depende del flujo de trabajo de cada cosa. Ahora, vamos a optimizar. Vamos a decir que todo esto que nos dijo Luis, esto que se ve aquí, la imagen está. Ah, tú estás haciendo. La Andrea acaba de venir de ahí, manda. Sí, pero. Ah, el de césped, dicho. Ese funciona. Y es que ese funciona. Tiene que estar aquí para sentir 20 metros en la plaza. Yo la diría como un parque. O sea, no un parque, sí, sino sí parque. todos estos puedo utilizar, ya lo voy a utilizar después porque supuestamente está dada el agua, ¿no es cierto? Y tengo que trabajar el agua. Pero vamos a coger uno que se vea denso con espacio verde. Este. Copio la imagen, pero tengo que hacer, esto es trabajo inteligente y rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cojo esto, porque sé que puedo utilizar esto en todo el contorno. Veo más o menos la escala del arbolito en el que quería poner Luis. Para duplicar, control J se duplica la capa, o si no, mantengo presionado Alt y también se duplica. Si no me importa que queden esas líneas porque no se nota tanto el momento de cortarlas.
Ya les vemos. Es mejor si esto no empata, porque como es una línea recta, para que sea una imperfección controlada, nos aseguramos de que no quede igualito. Pero no se golpeen, a ver si no se vuelve como que las capas sobre, no se da saturación. O sea, oscurecer. Luego selecciono todas y les voy a combinar. Le doy con Shift, mantengo seleccionado, combino capa y se crea una sola. Porque aquí lo importante es la masa. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a crear una máscara de recorte. ¿Sí? Voy a seleccionar el área. Si esto tuviera por colores, lo selecciono mucho más rápido. Sí. Vamos a pretender que toda esta forma es súper rápido. Ustedes van a hacerlo con más detalle seguramente. Con Shift mantengo líneas rectas. Con el lazo estoy armando una selección. Acuérdense que el Photoshop funciona con selección y capa. Ahorita solo estoy armando la selección, no importa la capa en la que esté. Entonces prendo la capa nuevamente y lo que voy a hacer es cortarla. Corto con máscara de recorte, no recorto para siempre. O sea, no le borro al resto, solo hago máscara de recorte, porque si quito la máscara de recorte todavía tengo espacio de juego. Si todavía puedo moverle, desplazarle, si es que hay un árbol que me empata, puedo ir jugando con eso, puedo borrar un árbol si es que no me sirve, pero lo voy pintando. ¿Cómo funciona la máscara de recorte en Photoshop? ¿Todos saben máscara de recorte? ¿O por función un poquito? Sí, todos sabemos. Blanco se ve, negro no se ve, ¿no es cierto? Todo lo que está pintado en blanco se va a ver aquí. Todo lo que está pintado, todo lo que está en negro no se ve. Entonces, si yo pinto, selecciono con el blanco, y digo, dentro de esta caminata que estoy proponiendo, quiero que haya un arbolito aquí en el centro. Y con los pinceles que me va a regalar el profe, y ya les voy a dar, ¿verdad? Con los pinceles que me va a regalar el profe, hay unos árboles que hay en planta, hay árboles en corte, hay todo tipo de herramientas de aquí para trabajar. Digamos que esto se parece a un árbol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pintarle de blanco, ¿no es cierto? Si pinto de blanco, vamos a acá. Aquí pinto de blanco. Me aparece el arbolito. Porque la textura ya está abajo. He perdido tanto tiempo. Sí, no importa dónde lo ponga, el arbolito sale. Acá quiero otro arbolito, más raro. Son arbustos. La textura sale porque está ahí, es máscara de recorte. Si aquí quiero que el arbolito no se quede ahí, eso es exactamente lo que voy a hacer. Hago que salga y que ocupe un poco de espacio. Me equivoqué, no pasa nada. Borro. Pinto de negro y no se borra porque es máscara de recorte. Trabajen con máscara de recorte siempre y eso les va a optimizar un montón de trabajo. Máscara de recorte solo usaba Se evitan un montón de control Z. Sí, y lo hacen mucho más rápido. Pintamos de blanco, pintamos de negro, hacemos que se salga, no tenemos que completar con estampa ni nada. Pinto de blanco, se sale. ¿Sí? Luego, voy a trabajar textura de piso. A esa escala es muy probable que no vea el adoquín, porque en la impresión me están haciendo imprimir en A2 todo. Sí, entonces tal vez no se vea, pero necesito que se vea cómo esto se construye. Voy a hacer exactamente lo mismo. Selecciono la textura, pego. Esta textura es extremadamente grande porque lo utilizo para todo, también les puedo dar si quieren. Sí. Esta imagen, otra vez voy a recortar rápidamente
el espacio que quiero de piso. Como ya seleccioné, perdón. Como ya seleccioné este antes, puedo deseleccionar en esta nueva selección con Alt y Control en la misma capa y se quita lo que ya está armado. Acá. Sí, y se quita lo que ya seleccioné, entonces no repito la selección. Alt y Control. Repito. Ahí seleccioné el cuadrado, el rectángulo, ¿no es cierto? Pero antes, cuando hice el contorno verde, ya hice la selección de detalle. Entonces, para no repetir, lo que voy a hacer es reducir eso que ya está seleccionado de la selección. ¿Cómo hago? Mantengo presionado Control y Alt y le doy clic en donde ya está marcado, que es la máscara de recorte. Y se quita la selección. Entonces no tengo que volver a seleccionar. Repito. Seleccioné con rectángulo, ¿no es cierto? Y por eso veo esto. Pero esto ya seleccioné antes. Y eso ya está marcado en la máscara de recorte, porque eso está recortado, ¿no es cierto? Está recortado en el verde. Encima de eso, le doy Control y Alt. Miren abajo, hay una manito con un menos. Tal vez no se ve tanto ahí, pero justo estoy en la barredera de madera. Hay una manito con el menos. Control y Alt. Le doy clic ahí y se deselecciona lo que está pintado. Entonces ya no tengo que volver a marcar la selección. Y ahora lo que voy a hacer, selecciono también esta ruleta de aquí. Vuelvo a prender esto y otra vez máscara de recorte. Aquí queda muy fuerte, lo único que tengo que hacer es bajarle la opacidad. ¿Sí? Y esto ya me permite entender que esto es piso duro, es hormigón. Sí, es textura. Y para el recuadro agregarle una selección del estado. ¿Para aumentar qué? Cuando hice el rectángulo y agregarle selección. Con Shift lo aumentas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir que esto seleccioné y quiero aumentar un pedacito, voy al lazo otra vez y mantengo presionado Shift y ven que el lazo aumenta un más abajo. Sí, entonces mantengo presionado Shift y se aumenta un pedazo. Con Shift aumento, con Alt reduzco. Para cortar un pedazo, Alt. Y ya aparece el menos. Y se corta el pedazo. Para seleccionar cualquier selección, con Shift aumento, con Alt reduzco. ¿Sí? Ahora quiero hacer lo mismo acá, pero ya había hecho la textura. ¿Sí? Y sí me alcanza para todo el puente. Entonces lo que voy a hacer es aumentar en este espacio, como ya estaba hecho, seleccionar este. Aquí no sé cómo el verde baja para allá. Ese es un tema que Luis va a solucionar. Luego vamos a ponerle el mobiliario y todo eso que está poniendo ahí, que esperemos que no sea ese el diseño físico. Y tienes una idea ya. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí para que aparezca el verde? Pinta de blanco, exactamente. Cojo el balde, pinto de blanco y aparece el verde. Y no se ve esas líneas de conexión. No se ven, ahí se ve el verde. Y esto no es del arbolito repetido varias veces. Y después, si es que a esto le quiero aumentar detalle, no pasa nada. Subo la capa de las líneas de dibujo y las capas de las líneas de dibujo pongo multiplicar y se aplican directamente sobre el plano. Entonces tengo la textura de Luis, del adoquín, sobre la textura del hormigón. Si no pongo multiplicar y pongo, no sé, aclarar, se ve blanco. ¿Cómo funciona? Eso también, yo asumo que sabe todo, pero ¿cómo funciona la función de transparencia en el Photoshop? Funciona por bloques.
¿Vieron de dónde aposté? ¿Saben qué es multiplicar, qué es aclarar o qué es chino? Sí, perfecto. Ya, entonces, ya, ¿esto funciona? Sí, sí, a que sí entendieron o si estoy hablando chino. Sí, saben. Ok. Ya, entonces funciona por bloques. El primer bloque siempre va a resaltar el color más oscuro. Oscurecer, multiplicar, superexponer el color. Todo este primer bloque siempre resalta el color más oscuro. El segundo bloque siempre resalta el color más claro, de manera distinta, pero siempre es el más claro. En el tercer bloque se trabaja a través de la luz de la base. Superponer, luz suave, luz fuerte, siempre van a reconocer el objeto con la luz. El de abajo, traten de no cruzar, ¿sí? Porque eso sirve sobre todo para diseño. Cambia los colores, hace el negativo en positivo. Funciona para diseño gráfico, para arquitectura casi nunca sabemos controlarlo. Porque le va a hacer que a la línea, a lo verde le haga morado, y a lo morado le haga verde, y después si le cambio al otro me hace puntitos. Entonces son más efectos artísticos. Quedémonos con los tres primeros. Sí, entonces en este caso, si quiero resaltarle con línea blanca, pondré aclarar o trama, y si quiero resaltar la línea negra, con multiplicar. Y si no quiero hacer nada, solo quiero poner el dibujito encima, que es lo que hizo Luis. Tendría que borrar los verdecitos porque ahora están encima, ¿no es cierto? Pero la línea, como es un dibujo lineal, ahí está el mobiliario. Esto tendría que tener sombra, porque es implantación. ¿Sí? Entonces la sombra, ya vamos a aprender a hacer sombra bidimensional y tridimensional. La tridimensional tal vez necesita una clase sola, así que eso es mejor. El modelado, proyecto, copio, pego. Solo la sombra. Si no la dibujo, si es que es de esta escala, dibujo la sombra. Eso quiere decir que si esto tiene una sombra aquí, vamos a tratar de entender el dibujo de Luis. En una nueva capa, con el lazo. En una nueva capa, con el lazo proyecto la sombra. La sombra, entendiendo que estamos a 45, el norte está a la derecha. Todos aprendieron a hacer sombras en dibujo. Si mantienen presionado Shift, hacen a 45, los ángulos también. Mantienen presionado Shift, aumentan la selección, pero si mantienen presionado Shift también, si ven que solo es ángulos rectos y 45 grados. Entonces puedo controlar el dibujo de la sombra. Digamos que hasta ahí pasa. ¿Qué voy a hacer en este? Como está encima, me pinto de negro y le bajo la opacidad. Y ya tengo una sombra proyectada. Ahora, esa sombra proyectada a veces funciona perfecto para los bloques, pero no cuando estoy haciendo postproducción de una perspectiva. Sí, vamos a hacer eso rápido. Vamos a hacer una perspectiva. Aquí está. ¿Qué es eso? Pincel de ahí. Ah, no. Ay, ha sido rápido y ya no tengo que estar buscando algo que Ya hicimos 3 para mi datación. ¿Cuál es? Ya, aquí vamos a hacer, aquí voy a poner una persona, solo por ejemplo, y vamos a proyectar una zona. Entonces, en ese caso voy aquí, voy a buscar una persona cualquiera, tengo personas aquí. Bueno, cojamos a esta. Aquí hay una persona. Hizo guardar como copiar. Control T para transformar la imagen. En selección, voy a la parte de arriba. Selección, sujeto. Selecciono solo la persona. No seas. Pestaña de arriba superior. Selección, sujeto. Y reconoce directamente las siluetas. ¿Sí? Máscara de recorte y borro el contexto. ¿Sí? Muy fácil.
Entonces, vieron lo fácil que es tener una persona en el espacio sin tener que tener fondo blanco, sin tener... Selecciona sujeto, máscara de recorte y sujeto. ¿Y por qué máscara de recorte? Porque si ven que tiene como estos bordecitos que a veces se quedan alrededor, puede ir pintándole de blanco para que desaparezca. Atención al detalle. Entonces vamos a pretender que aquí, si ven, aquí hay un pedacito que se le borró la cabeza, se le borró el pelo y quedó este espacio en blanco. Entonces, ¿qué hago? Cojo el pincel. Pues sí. Pero Y pinto de negro lo que quiero que aparezca, perdón, de blanco, y pinto de negro lo que quiero que desaparezca. Por eso hago máscara de recorte. Sin atención al detalle, vamos a poner la sombra de la persona. A escala. Vean el tamaño. Utilicen siempre un elemento de referencia. Aquí el lavado. Entiendo que ese es el alto de la persona. Aquí hay unos espacios muy raros que quedaron ahí. Vamos a borrarles. Aquí como le hace que se haga el color así más grande, más chiquito. Mantiene presionado Alt y Control. Es Option y Control aquí. Creo que es Alt y Control en PC. Mantiene presionado los dos y el mouse y arrastra. Entonces, si yo arrastro, manteniendo presionado, hacia la derecha crece, hacia la izquierda se reduce. ¿Sí? Entonces, aquí yo pinto de negro para que se parezca. Voy a cambiar el pincel porque si no me está costando con ese. El del arbolito. Y con este que tiene opacidad 100%, ahí sí voy a borrar esto. Entonces, acuérdense, fuente de luz. ¿Dónde está la luz? arriba, para atrás. En la parte de arriba. Entonces, en teoría no tendría sombra, ¿no es cierto? Lo único que tendría que trabajar para que esto funcione como fuente de luz es bajarle la opacidad. Control U, bajo la luminosidad y hago que la persona esté bajo la sombra. ¿No es cierto? No debe. Eso es entender la fuente de luz. Saber que si no está en luz no es recortar y pegar a la persona y ya me quedó brillante porque así es. Es de hacer que la persona se adapte al espacio en el que estoy. Estoy diciendo que el cuarto esté en sombra. Por lo tanto, la persona debería estar en sombra, bajo la luminosidad, control U para que les aparezca esto. Y a pesar de eso, existe dentro de la luz y la sombra el concepto de oclusión. Y la oclusión es la sombra que se proyecta directamente cuando un objeto toca el otro. Cuando yo pongo mi mano aquí, en la pared, hay una sombra mucho más oscura justo donde toco el dedo con la pared. Es más oscura que la sombra proyectada, porque está topando. Entonces aquí cuando topan los pies con el piso, tiene que haber una sombra. Independientemente de si hay luz, porque hay luz en el ambiente. Y esa luz de ambiente es la que genera la sombra proyectada, la oclusión. Y esa oclusión es la que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo proyecto una sombra? Primero, control J, duplico la capa. ¿Ya? Tengo dos veces la misma señal. Voy a borrar la máscara de recorte, pero la voy a aplicar. Eso quiere decir que me voy a la máscara de recorte, le doy clic en el basurero y le pongo aplicar. Cuando pongo aplicar ya le queda recortado, ya no existe el contorno, ya no puedo arreglar. Pero para esto no me interesa, porque lo que voy a hacer es bajarle la luminosidad completa y hacerle completamente negro, porque es sombra lo que quiero hacer. Entonces a este, que ya es una persona, o sea, ya es una silueta, lo que voy a hacer es cambiarle las dimensiones, ponerle abajo, está detrás. Si quiero ajustar la perspectiva, con control en las esquinas, ajusto la perspectiva, la dirección de la sombra. Y a esto, además de bajarle la opacidad, porque no es una sombra proyectada, porque no hay fuente de luz, es distorsionar la sombra. Entonces me voy al filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y aquí voy editando qué tanto quiero que se difumine la sombra. Eso es atención al detalle. Entender dónde estoy, dónde es la fuente de luz,
¿Por qué habría una sombra si es que no hay fuente de luz? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque existe la oclusión, un cuerpo está tocando otro. Entonces hay una sombra. Y esa sombra es una sombra distorsionada, que puede ser más oscura, menos oscura, dependiendo de la cantidad de luz. Pero tiene que diferenciarse entre el objeto y lo que está abajo. Entre el sujeto y la persona que está abajo. Ahora, no queda completamente oscuro. Tiene que tener algo de iluminación, porque rebota la luz. Se dan cuenta que la luz entra por aquí y hay ciertos espacios más iluminados. Miren el borde de la cámara. ¿Sí? Ese es rebote de luz por la superficie. Y ella está vestida de blanco. Eso quiere decir que tendría que tener mucho rebote de luz. ¿Cómo ilumino? En el lado izquierdo existe la herramienta de superposición y subexposición. La lupita negra y la mano. La mano cerrada es para subexponer, eso quiere decir para generar sombra. Y la subexposición es para generar luz. Entonces le doy clic aquí, en la subexposición. Voy a reducir el tamaño de esto. Y voy a ir iluminando lo que le pegaría a la luz del costado. Porque tiene que rebotarle la luz. La luz viene de ese lado. Y tengo que entender las tres dimensiones, donde hay un cuerpo diferente para que se ilumine. Todo el resto puede quedar en sombra, porque solo ahí rebotaría la luz. Ahí estamos trabajando atención al detalle, fuente de luz, tonalidad. La tonalidad de la imagen todavía no hemos trabajado, en este caso no hizo falta, pero vamos a trabajar nuevamente en el de luz. ¿Sí? Esto era solo para ver la sombra. ¿Sí? ¿Cómo difuminamos la sombra? ¿Cómo generamos oclusión? Cuando trabajamos en una sombra tridimensional, en una imagen en perspectiva. Pero ahora vamos de nuevo al dibujo. Aquí ya dibujamos nosotros nuestra sombra, donde para que se vea más claro le voy a aumentar un poquito la opacidad. En muchos de sus casos la opacidad del 100% funciona porque están trabajando en alto contraste, el dibujo es súper fuerte en blanco y negro, pongan la sombra proyectada en 100%. O si no bajamos, no pasa nada y vemos la textura también. A esto le vamos a trabajar tonalidad de la imagen, porque el verde fue el verde que me dio la textura, pero no necesariamente es mi verde. No es el verde con el que estoy trabajando, no es el verde con el que trabajé el macro, y le pasé el micro y ahora se quedó así. Pero el otro era naranja. Entonces hay diferentes formas de trabajar la tonalidad de la imagen. La primera, es crear una máscara de tono. Un filtro de tono. En la parte inferior derecha, miren donde está la mano ahí abajo, en la pared. Sí, aquí le dan clic en ese circulito de los dos, como media luna. Y aquí existen algunas capas. Estas capas editan la imagen sin modificarla. Por ejemplo, vamos a tono y saturación. Se pone una capa de tono y saturación y se vieron que cambiaron los controles de acá arriba. Entonces yo digo que cambio el tono. El verde se hace naranja, rojo. Pero si le apago la capa no se cambió, se quedó ahí, solo es una capa. Entonces no edito ni daño la imagen original. Edito una capa adicional. Y como es una capa, eso quiere decir que le puedo bajar la opacidad. No quiero que sea tan bajo. Quiero que sea un poquito. Que se aplique todo, o el 100% o el 20%. Y todo se iguala. Eso quiere decir que vamos a apagarle esto. Vamos a dibujar aquí una línea amarilla. Solo porque quiero. No, les voy a mostrar acá en este. Para que vean los maravillas que les voy a pasar. Vamos a coger unas nubes. Vamos a pegar algo para pegarlas ahí. Y vamos a coger, no sé, este efecto de luz que se hace aquí, vamos a bajar el tamaño. Más chiquito. Como quiero que gire, mantengo presionado R y roto el canvas, como que estuviera dibujando. Mantengo presionado R y giro.
Entonces, ¿por qué mi pincel está en este sentido? Y quiero que la luz, de acuerdo esta luz, en ese sentido no tendría sentido, porque la luz viene del otro lado, la ventana está del otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Girar la imagen. ¿Y cómo giro la imagen? Manteniendo presionado E. ¿Sí? Entonces giro. Y con eso, cuando utilice mi pincel, ahora sí entra bien la luz, el efecto de luz. Y eso, para que sea más intenso, puedo darle otro clic, y otro clic. Y luego ya no me gustó, le bajo la opacidad. ¿Ya? Pero esto lo que quería mostrarles es el tono de imagen. Vamos a hacer estas luces de neón, de fiesta de los 2000. Es un verde que no está en ninguna otra imagen, ¿no es cierto? Entonces esto ya se ve falso, ya no, igual si le pongo un azul por acá, así. Entonces esto es postproducción porque se hace después de que tengo el render. Si tengo unas luces azules y acá hay otras cosas celestes. Ya. Todo eso ya se ve falso. ¿Sí? Eso es tonalidad, es porque la paleta cromática no es la misma. Entonces aquí es cuando trabajo tonos, filtros, existen, como vimos, el de tono y saturación, también existe el del filtro de imagen, filtro de fotografía, y en el filtro de fotografía yo puedo darle el color que sea, y ese color es el que se van a ir pegando todas las imágenes, toda la base. Mientras más fuerte es el tono, con eso trabajo atardeceres, si es que es naranja, o si es que es frío, va al azul, pero todos los tonos se ajustan a esa tonalidad, eso es tonalidad de la imagen. También existe el matching color. Si me gusta una imagen como se ve en cromática, vamos a hacer, no me gusta solo decirlo en teoría, quiero que vean. Entonces, vamos a ver una imagen que me guste el tono. Me gusta esta paleta medio oscura. ¿Sí? Copiar imagen, creo uno nuevo y pego. Ya. Ese es el tono que quiero que tenga mi render de acá. Es muy cálido en relación al que quiero, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí es edición. Perdón, mis últimos pasos. ¿Saben cómo combinar todas las capas sin que se dañe el archivo? Control A, selecciono todo, ¿no es cierto? Y saben que Control A selecciona todo. Pero como estoy en capa, seguramente selecciona solo todo lo de esa capa. Para que coja todo de todas las capas es Control Shift C. Control Shift C combina todo en copiar. Y Control Shift V combina todos. Perdón, es Control Alt Shift. Lo hago automático y luego cuando trato de hacerlo me olvido. Ya les digo exactamente. Mucho pasarme tu imagen. Sí, Control Shift C para copiar todo combinado, Control Shift V para pegar encima el combinado. Entonces aquí ya están todas, ya está la persona, ya está la función, ya está todo en una sola imagen. Sí, y con eso ya puedo hacer ediciones. Edición, por ejemplo, edición de igualar color. ¿Dónde está? Ajustes de así convertir en color. No. Cuando dejas de usar unos meses te pedían cosas. Aquí está. Imagen, ajustes, igualar color. Vamos a igualar color y decimos que la base está en, ¿cómo se llama el archivo? ¿Se acuerdan? Sin título 2.
Vamos otra vez a imagen, ajustes, igualar color. Y el archivo de origen se llama sin título 2. Y del sin título 2 es la capa, esta capa 1. Y ya tiene el tono oscuro que quería, sin hacerle blanco y negro. No está en blanco y negro, se ve el verde todavía. Y tiene exactamente la misma paleta cromática que esta. Porque iguala los colores. Si me gusta una paleta cromática, le pego a mi imagen. Y con eso, si es que ya sé que una imagen me quedó súper bien y luego la otra no empata dentro de mi narrativa gráfica, hago que empate. Así cuando los verdes no coinciden, cuando los rojos no coinciden, hilo conductor, veamos esto con narrativa, así funciona. Sí. Punto 1, fuente de luz. Punto 2, tonalidad de la imagen. Punto 3, atención al detalle. Preguntas. Algo que quieran saber cómo se hace, ya que estamos en clase de Photoshop, aprovechemos. Aprovechemos para ver cómo mejoramos nuestros dibujos. Sí, igual esto, para entender que esto estaría expuesto al agua. Y como esto también tenía textura, me olvidé, entonces esto también debería tener la misma cosa del hormigón. Pinto de blanco, después en la misma capa donde está el piso. Sí, y ya tiene la textura del hormigón. Después quiero unificar toda esta imagen. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dándole una textura adicional a la imagen. Ya les voy a explicar para qué sirve esto. Porque esto también nos ayuda a unificar la imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo una textura encima y a esa textura le pongo multiplicar y luego le bajo la opacidad, me unifica la imagen, además de que me da un criterio gráfico, o sea, una base gráfica, y empiezo a unificarla porque también se pone debajo de encima de las otras texturas. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto, por ejemplo, cuando trabajamos con un estilo gráfico de ilustración? Por ejemplo, esto si es que tuviera ruido, vamos acá, normal, filtro, distorsionar y ruido. Ruido, añadir ruido. Los puntitos, estos puntitos también me unifican. Entonces, de acuerdo a esos puntitos que me unifican, para añadirle una textura adicional que me unifique la gráfica. Puedo multiplicarlo, puedo hacer trama, puedo superponer, pero lo importante es multiplicar, vamos a bajar la opacidad. Y la idea, cuando yo le hago zoom, ya esto es intencional. Es parte del estilo gráfico. Eso funciona sobre todo cuando se trabaja en ilustración. No en este que estamos haciendo, tratando de hacerlo realista, pero sí en el anterior. Ahora, vamos con el agua. El agua desde el otro lado. Texturas. El agua muy pocas veces tiene esos reflejos de piscina de SketchUp que tienen. Sí, ese reflejo, porque es literalmente reflejo de piscina. Sí, el agua no, y todos están trabajando con el mar. El mar tiene un azul profundo, tiene verde, depende de dónde están. De acuerdo a su sociedad ideal, pues el agua más cristalina, menos cristalina, pero nunca tiene reflejo de piscina. ¿Sí? Entonces, entiendan eso como para que entiendan cómo están proyectando. Vamos a coger este.
ya vamos a ir quitando estas cosas de aquí. Entendamos también atención al detalle. Siempre que el agua golpea un objeto sólido, genera espuma. Nunca tienen estas aguas cristalinas perfectas, planas que tienen ustedes. Siempre que golpea una superficie sólida, así sea la arena, se hace espuma. Si no podemos tener agua calma, sobre todo si estamos trabajando en una laguna así, estamos trabajando todos frente al mar. Entonces, ¿cómo juntamos y arreglamos estas cosas? Existen algunas formas de hacerlo. Existe el relleno regenerativo, existe purita. En este caso vamos a trabajar a combinarlas a todas y vamos a hacer purita. Combinar capas para que sea una sola. Y aquí cuando pongo el purita, que también funciona como un pincel, va a tratar de igualarle al contexto la línea, tratando de rellenarle de acuerdo a lo que hay alrededor. Y como hizo agua, solo genera espuma y se borra la línea. Funciona para elementos naturales, poco para los artificiales. Aquí hay otra vez otra línea definida. Completo un poco y hago que se rellene y se pierde la línea. Otra línea está por acá, ahora vamos para el otro lado para que no se haga lo mismo. Y se borraron las líneas. Sí, no tuve que buscar toda la playa, un pedacito. Sí, una diferencia de lo que estaba hasta ahora. Lo que más me demora es en ir narrando lo que voy haciendo. Porque yo una vez que le cojo práctica, esto se hace muy rápido. Entonces lo que me convendría acá después es trabajar cuál es el contexto del otro lado. También hay agua. Desde el agua. No hay agua en ningún lado, todo es tierra. Todo es tierra. Entonces, perfecto, está subterráneo. Vamos, cambiemos esto. Facilito. Duplicamos este. Más fácil todavía. Vamos, ya le dañamos aquí, Concrete Texture. Control C. Este está subterráneo. En el caso de Luis está trabajando todo bajo tierra. Vamos aquí. Ya, como ya había seleccionado todo, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle abajo para que se nos pase. Teléfono. Vamos en el fondo. Entonces, ¿qué conviene hacer aquí? Existen dos cosas. Primero, entender que esto va a estar sobre otro formato de presentación. No va a tener ese formato, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que tenga que difuminarlo un poco. ¿Sí? Que tenga que difuminarlo y que además, para que entienda que esto está bajo tierra, tiene que oscurecerse todo el contexto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Rápidamente, en una capa adicional, pintamos de blanco con el pincel. Pincel de dureza casi negativo y pintamos desde el exterior. Esto está en celeste, vamos al blanco. Mantengo presionado Shift y se hace la línea recta. Es en una capa adicional, no estoy difuminando nada, estoy dibujando un contexto difuminado para que cuando ponga una imagen, cuando ponga en una lámina, se pierda. ¿Sí? Eso quiere decir que si apago esa capa, la textura se mantiene. ¿Sí? Ahora, ahí está la textura de abajo. Acuérdense de sobreexponer y sobreexponer. Cojo la manito, le subo a exponer y lo oscurezco. Cuando está pegado. Mientras más pegado está a la arquitectura, más oscuro debe ser, porque tenemos que marcar el contraste del corte. Se está pintando esto. Creo que le dañé. No dupliqué. Vamos a ver. Que no recorté. No, sí está recortado.
a este tema. Eso yo te decía, enseña. No importa, pues, ya vamos a cambiar y ya les voy a mostrar cómo arreglar esos errores de opacidad. Entonces, en este caso estoy pintando porque se nota las gradas también, porque la textura del hormigón estaba en 26%. Entonces es transparente, pero ya lo vamos a cambiar. No al porcentaje, sino a que desaparezca esto. Mientras más pegado esté al objeto arquitectónico, es más oscuro. Y mientras más alejado esté, es más claro para poder difuminar. Eso quiere decir que si yo quisiera aclarar un poco más los bordes, cojo la otra herramienta. Sí, de iluminación. Ahora, esto, para quitarle, vamos a hacerle también máscara de recorte. Entonces, cojo la máscara de recorte de abajo. Con control. Con control y shift le sumo a la parte verde. ¿Sí? Se seleccionan todas las máscaras de selección de corte. Y luego aquí le hago máscara de recorte. Se hace al revés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Control I para invertir los colores y que el blanco se haga blanco, el negro se haga negro. Perdón, el blanco se haga negro, el negro se haga blanco. Y ahora se recortó. Entonces, esto ya se entiende que está bajo tierra. Y bien. ¿Sí? Eso es postproducción. A eso le tienen que dedicar para contar la arquitectura. Además del dibujo, del diseño, tenemos que contar la arquitectura a través de esto. ¿Dónde hay verde? ¿Dónde hay piso duro? ¿Dónde hay sombra? ¿De dónde viene la luz? Todo eso es parte de entender el proyecto arquitectónico. Norte, sur, este, oeste. ¿Dónde estoy? ¿Había agua o no había agua? En este caso, si quito eso, no entendemos qué está pasando alrededor. Cuando ponemos y le escribimos en casi todas las láminas contexto, es porque no se entiende ese proyecto. Esto ya me dice automáticamente que está bajo tierra. Y en esto fue lo que me dediqué los últimos 30 segundos. Entonces, ¿qué necesitan para esto? Díganme qué necesitan para ayudarles, pasarles. ¿Qué necesitan? Los pinceles del web. La textura es textura de Pinterest. Vieron que la textura de arbolito y agua, Pinterest. Esta de concreto, porque lo utilizo en todo, necesito de alto tamaño y esa sí me costó conseguir. Entonces ya les paso también. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitan para presentar bien sus proyectos en la parte gráfica? Y después esto, obviamente, es que de la postproducción de la imagen, esta tercera, ahí viene después la inteligencia artificial, después de esto. O sea, cuando ya esta persona de aquí no me gustó del todo, esto no me acuerdo dónde estaba, esto, ahí le meto a la IA para que corrija. Sí, porque hay algo que no me quedó muy bien. Sí, pero ya es el último paso. Y si es que en realidad necesito, porque si no me quedo en el anterior, en la postproducción. Y en esos pinceles van a encontrar de todo, hasta cosas que nunca van a usar. Traten de saber filtrar, porque pueden pasarse horas descubriendo los pinceles. Sí, sepan qué es lo que hay. Hay nubes para imágenes de corte, fachadas, de perspectiva. Hay nubes y súper buen detalle. Hay árboles, hasta por si acaso. Árboles hay un montón. Hay efectos de luz. Si quieren trabajar con hatch a 45, también hay pinceles de hatch de 45. Hay pinceles de hatch de puntitos, hay pinceles de hatch. Así que no importa dónde empiece, hay hatch. Ya les voy a mostrar cómo funciona para que vean todo lo que hay. Vamos acá. El color que se vea. Pinceles. Estos ya vieron que son las nubes. Tengo una nube en blanco y tengo nube. ¿Sí? Con full detalle.
para que no pongan los cielos de SketchUp con profundidad. El cielo no tiene punto de fuga. El cielo es plano siempre, no importa dónde vea. Si el SketchUp o el Lumion le saca cielos del punto de fuga, que no es. Quiten el cielo, pongan un color y apliquen la nube. Las nubes, cualquiera de ellas. Esa vista, sí, divertida. Entonces, con eso pueden tener el cielo amarillo, rojo, dependiendo de su narrativa, lo que quieran decir. Y es súper sencillo. Hay efectos de luz, vamos a coger esta luz de aquí. Está muy grande el pincel. Y eso ahorita está en opacidad 100%, luego le puedo ir bajando para. Acuérdense que eso me da más y menos valor. Y estoy haciendo todo en blanco, pero si no quiero que sea luz, si quiero que sea otra cosa, cambio color. En muchas imágenes de agua, lo que yo he utilizado para generar espuma cuando toco con algo, utilizar las de las nubes con blanco junto al pilote que ponen ustedes, que golpea el agua, y ahí le pongo eso, y es lo mismo que espuma. Si aprendan a utilizar también los pinceles. Me funciona eso como espuma y también con luz. ¿Sí? Sobre todo todos están trabajando en agua. Bueno, también lo que les mencionaba acá, bueno, aquí hay arbolitos, los arbolitos hay de todo, para que no, incluso si no se bajan. Está con el agua, sí. También tienen full detalle. Hay unos más grandes, otros más pequeños, hay el mismo variado. Acuérdense que si queremos rotarle un poquito, lo que tengo que hacer es rotarle a este y cambio la dirección del árbol. Y perfección controlada, vayan haciendo que los árboles sean más chiquitos, más grandes, vayan rotándose. Y aquí abajo, aquí hay un montón de textura, pero los de acá abajo, realmente para los que les gustan los pajaritos en las imágenes, hay pinceles que van cambiando los pajaritos. O sea, si lo pongo aquí, no son los mismos que si vuelvo a poner acá, van variando. Igual que esto. ¿Sí? Arrastro y van cambiando. Estoy pintando y van apareciendo más, menos, no es que es el mismo varias veces. Ya la imperfección controlada está dada por el pincel. ¿Qué más hay? Esto es para los que ya les gusta la ilustración, el dibujo hecho a mano, que parecen que van añadiendo texturas. Eso ya es otro tipo de gráfico. Estos son los que tienen las texturas de hatch. Depende de que. Ahorita estoy haciendo la presión súper fuerte, pero si no presiono mucho se nota más el hatch. El control le dan con tableta gráfica, si es que tienen tableta gráfica, si no, con el mouse. Si ven que hay un hatch, pero si le presiono 100%, se nota porque estoy trabajando todo con mi track. Pinceles de efectos hay un montón. Hay burbujas, hay de todo, traten de no perderse en esas cosas. Estos también creo que ya están generados. Esto me va generando más o menos vegetación en primer plano, y esto funciona con dos colores. Hay varios pinceles de dos colores, y eso es, por ejemplo, el del césped. El del césped ya viene por default, es más. Eso es lo que no saben usar. Les explico cómo funciona el de césped de default que viene en Photoshop, que es igual que el que está ahí abajo, que les acabo de mostrar. Cojo el 112 y este funciona con dos colores. El color del frente, digamos que quiero que sea este verde oscuro, y el de fondo quiero que sea naranja, para que se vea la diferencia. ¿Ya? Y lo que va a hacer es generar capas diferentes de césped con los dos colores, pero no solo los dos, sino toda la transición entre los dos. Entonces paso y tengo verdes entre verdes oscuros y naranjas. Vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle el color del fondo, tal vez no el naranja para que se note un poco más. Vamos así. Entonces aquí vamos a poner el césped. Y este viene por default en el Photoshop. Esto es primer plano. Cuando no tienen esos dos,
esos pedazos de hormigón enormes adelante que no sabemos cómo tapar. Primer plano. Elementos de primer plano que tapan la imagen, que me ayudan a mejorar y a encuadrar mejor lo que quiero mostrar. Y que no es techo, no es piso. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más han visto que saben que quisieran saber cómo hacer? Ahí está. Yo sé que en una hora no se puede aprender Photoshop y yo les hablé como metralleta de todo lo que pude. Espero que hagan pruebas y que si se traben, nos cuenten y vamos trabajando sobre eso. Pero podemos trabajar con prueba y error. Sí, pero que lo importante es que sepan qué es lo que quieren hacer y que no sea el SketchUp o el filtro de que parezca dibujado de Lumi. Hagan su propia postproducción para que puedan contar lo que quieren hacer. ¿Sí? Les paso entonces ahorita mismo, antes de que se acabe, antes de que me olvide, pinceles de textura. ¿Preguntas? ¿No? ¿Se les ocurre algo? Todavía tenemos un parcial. Y espero que les haya servido.